Hoy vamos a estudiar algo que es muy importante y quiero hablar de cómo todo forma parte de la práctica espiritual. Pero antes de como que empezar a explicar eso, yo creo que es importante entender que cualquier cosa que nosotros estemos usando o cualquiera, en otras palabras, el fin último de una práctica espiritual, sea como sea que esté estructurada en nuestras vidas, ella solo busca, son como unas muletas que nos ayudan en nuestro proceso de liberación. Las prácticas espirituales no son para hacernos sentir bien, al contrario, las prácticas espirituales nos ayudan a confrontarnos con nuestros propios demonios, con nuestras sombras. Y bueno, eventualmente cuando nos vamos liberando de todas esas cosas, va a haber, va llegando el bienestar. Pero en realidad la función de la práctica espiritual es la liberación. Entonces, como su función última es eso, liberarnos de la mente, liberarnos del ego. Librarse del ego no quiere decir que no tengamos ego, simplemente quiere decir que el ego no nos domina, no es el jefe de la transacción. Seguimos siendo nosotros, la conciencia, cuando somos nosotros mismos, cuando nos damos cuenta de lo que verdaderamente somos, que somos más allá de la mente y del ego. Entonces, la finalidad de la práctica espiritual es ser libres de todo ese juego mental, de reconocer lo que verdaderamente somos. Entonces, en algún momento, esas muletas, que es la práctica espiritual que nosotros vamos a usar, también se vuelven de alguna u otra forma inservibles, es decir, tenemos que desecharlas. Obviamente, cuando hablo de eso, tal vez esos son personas que están avanzados en su práctica y ya no necesitan de una rutina o de decir tengo una práctica espiritual. Y ahí es cuando pudiéramos decir que nos enfocamos en lo que vamos a hablar hoy, que la vida se vuelve una práctica espiritual. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una rutina en donde en la mañana nos levantamos, meditamos, hacemos lo que tengamos que hacer, eso está perfecto y eso es necesario. Pero un alma totalmente libre, cuando verdaderamente ha comprendido de qué va la espiritualidad, ni siquiera va a necesitar eso, ni siquiera eso se le hace indispensable. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es que todo forma parte de una práctica espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que 24/7 nosotros tenemos una mochila aquí atrás en la espalda llena de recursos para mantener una práctica espiritual no dogmática, es decir, una práctica que no nos encarcele, sino que más bien nos dé las puertas para liberarnos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que absolutamente todo lo que envuelve nuestra existencia, el respirar, el caminar, el existir, el comer, el cocinar, todo eso pueden ser instrumentos para nuestra práctica. Y yo no es que, no se está descubriendo aquí nada nuevo, no estoy diciendo algo nuevo, esto siempre lo han dicho yogis, poetas, místicos, todo puede ser utilizado como, de hecho, la vida es una práctica espiritual, pero se nos olvida y lo volvemos muy dogmático o empezamos a jugar este juego del ego espiritual en que la rutina tiene que ser de esta forma y tengo que meditar de esta manera. Y nos olvidamos de esa mochila que cargamos aquí llena de muchos instrumentos para poder llevar la práctica a la vida, es decir, darnos cuenta que todo lo que nos conforma es parte de la práctica espiritual. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy atenta a la mente, es decir, cuando yo estoy atenta a cada movimiento, cuando no me inmiscuyo en el ir y venir de mis pensamientos, sino que estoy en una forma de observación plena, allí yo estoy practicando. Yo estoy convirtiendo mi voluntad, yo estoy haciendo que mi voluntad esté sujeta a lo que yo debo hacer, esté sujeta a una práctica que es la observación de mis pensamientos. Y para eso yo no necesito una rutina, yo no necesito un dogma, yo no necesito leer un libro, es simplemente la voluntad de querer observarme. Cuando yo tengo una situación determinada, por ejemplo, esta mañana yo iba a empezar a meditar
y tenemos un problema con el perro del vecino que se mete al patio y bueno, lo que yo creía era bueno, no creía, de hecho era así, el perro se metía a mi patio, pero parece que fue, dice ella, que mi perro rompió la cerca y permitió que eso sucediera. Yo no sabía. Entonces yo amablemente le mandé una nota y le dije si podían arreglar, porque está del lado del patio de ella donde se tiene que arreglar, pero ella me respondió y me dijo que mi perro había roto eso. Entonces en algún momento yo dije, pero ¿cómo yo le estoy reclamando algo que yo veo que su perro viene todos los días y supuestamente es mi perro? Bueno, al final no sé, en verdad no sé quién rompió la cerca, pero en ese momento que me iba a disponer a meditar, como que la calma empezó a hacerse ya no tan calma y se puso algo turbio, porque de alguna forma mi ego se sintió atacado, como que yo te estoy pidiendo amablemente que arregles algo que está de tu lado, yo no lo puedo arreglar. Pero bueno, eso es una forma de observar cómo hay una reacción y todos los días tenemos esa oportunidad y de esa forma nos podemos dar cuenta cómo absolutamente todo lo que nos rodea se forma parte de nuestra práctica, cómo reaccionamos ante una situación, cómo somos capaces de observarnos, cómo nosotros cuando observamos los movimientos de la mente, cómo estamos reaccionando a esos movimientos, es decir, no sé, pasan pensamientos, me los creo, me involucro con ellos, forman parte de mi realidad o simplemente estoy en modo de observación. Y esa es una de las mejores prácticas que podemos tener. Nosotros podemos meditar todo lo que queramos, nosotros podemos tener una práctica de yoga fundamental, pero si yo solamente creo que la única forma de yo conectarme con mi espiritualidad es en esas horas que yo dedico al día como parte de mi práctica, en realidad eso es un juego egoico, eso es un juego del ego espiritual, porque la vida misma es una práctica. Hay una forma zen, donde en el budismo zen se enseña que en las cosas más mundanas, y yo no soy experta en esta corriente filosófica, pero pues lo que he leído generalmente es que en las formas más, o sea, lo más mundano, lo más del día a día, nosotros podemos encontrar una forma de canalizar nuestra mente hacia el momento presente, que es donde reside la espiritualidad profunda. Porque en la espiritualidad profunda no hay expectativas, no hay presente, no hay futuro, no hay deseo, hay un ahora. Y cuando yo estoy concentrado en este ahora, mi mente no tiene tiempo, no se puede entretener en otras cosas. Y es en ese momento, en ese momento presente donde yo puedo ser capaz de unirme con ese todo, de poderme dar cuenta de que yo verdaderamente estoy en conexión con algo mucho más profundo. Y yo para eso no necesito un ritual. Y yo para eso no necesito tener una rutina. Eso lo puedo yo aplicar en cualquier momento. Eso, cuando lo vemos desde esa perspectiva, no solamente nos ayuda a ser parte de a identificar la vida como una rutina espiritual, sino que nos ayuda con nuestro ego. Porque como expliqué al principio del video, la función de la práctica espiritual son muletas que nos ayudan a liberarnos de la esclavitud que tenemos de la mente. Entonces cuando nosotros voluntariamente, de todo corazón, perseguimos cada acto y lo formamos parte de la práctica, estamos siendo humildes. Estamos siendo humildes porque yo estoy en constante observación, yo estoy en constante mirada dentro de mí misma, o sea, es una mirada continua y yo estoy como un vigilante allí viendo a ver qué pasa. Cuando yo tengo esa actitud, yo tengo más disponibilidad de ser mucho más humilde en mi práctica, porque no estoy en una actitud de juzgarme, pero estoy en una actitud de observarme, de controlar mis pensamientos, de controlar mis actitudes. Estoy allí al acecho de mí misma, pero de una buena manera. Muy distinto es cuando a veces solamente creemos o solamente dedicamos una hora al día a la práctica espiritual, pero cuando salimos a la calle, esa práctica, eso que aprendemos en la práctica o que nos dan esos momentos, que también es importante, no lo ponemos a práctica. Entonces, el estar en una observación profunda todo el tiempo ayuda a nuestro ego espiritual a disminuirse, ayuda a nosotros conectarnos más con nosotros mismos, ayuda a darnos cuenta de que nada es desperdicio y de que todo lo que se nos presenta en la vida forma parte de esa práctica. Entonces, todas esas cosas se vuelven sumamente importantes.
Hay otra cosa que es muy fundamental, que también puede ser tomada como todo lo que se nos presenta para poder practicar o ahondar en nuestra práctica espiritual, y es el servicio desinteresado. Todos los días cuando nosotros nos levantamos en la mañana, nosotros tenemos la oportunidad de poder servir desinteresadamente. Y eso, por ejemplo, en el Bhagavad Gita se explica muy bien, que el Bhagavad Gita es como decir la reina de la sabiduría en cuanto a servicio desinteresado. Todos los días yo tengo una oportunidad de servir y de que los frutos de ese servicio yo no busque una recompensa, sino que, como dice el Bhagavad Gita, los frutos, no hay recompensa para mí, sino que los frutos de ese servicio o de eso que yo estoy haciendo, se los dejo al universo, a Dios, a la divinidad. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener la oportunidad de ayudar a alguien. A lo mejor no directamente, tal vez indirectamente, pero en el hacer algo, yo sé que voy a darle un servicio a alguien más. Y no necesariamente yo tengo que buscar yo no tengo que buscar una recompensa. Esas son oportunidades genuinas y demasiado poderosas en nuestra práctica, cuando todos los días nos levantamos con la función de servir, de dar, de poder entregar sin recibir nada a cambio. En estos días escuchaba un video de Ramdas en donde él explicaba: todo lo que hacemos debemos hacerlo con plena conciencia, ¿verdad? Es decir, estar alerta, saber lo que estamos haciendo. Pero había algo muy importante que él dijo, que lo dijo a través del servicio desinteresado, acerca del servicio desinteresado. Y él decía: lo único en donde no debe haber conciencia es cuando estoy sirviendo. ¿Y qué quiso decir él con esto? A lo mejor no lo estoy diciendo textualmente, pero esto fue lo que dijo. Es en el único acto donde yo hago sin ser consciente, es decir, sin entregarme a lo que estoy haciendo, sino simplemente hacerlo sabiendo que ese hacer le va a traer un beneficio a otro y yo no me estoy involucrando en esos resultados. Entonces ahí de alguna manera es como que yo pierdo mi conciencia. Lo hago y si quiero lo hago de una manera automática porque me estoy desprendiendo del acto en sí. Es decir, yo no estoy involucrada, lo estoy haciendo de una manera mecánica, simplemente reconociendo que yo soy un instrumento en ese hacer. Cuando yo reconozco que yo simplemente estoy siendo usado por la divinidad para hacer algo, yo me desprendo de los resultados y me desprendo de que yo soy el que está haciendo. Y ahí eso se convierte en un arma espectacular en la práctica espiritual. ¿Por qué? Porque yo no me siento, yo estoy haciendo algo, yo le estoy dando de comer a la persona que está sin comer en la calle. No me siento como que lo estoy haciendo yo, sino que yo me desprendo del hacer y me desprendo de esa actitud de que a través de mí se está haciendo algo. Me desprendo de la actitud de que yo soy el que estoy haciendo algo, sino que a través de mí se está haciendo algo. Entonces él explicaba que en esos actos es cuando nosotros debemos perder conciencia de nosotros mismos. Es decir, no creer que somos nosotros los que estamos haciendo algo, sino que a través de nosotros. Imagínense cuando lleguemos a ese estado de pureza, cuando estamos haciendo un servicio desinteresado, que es tan importante en la práctica espiritual, donde nosotros nos desprendemos totalmente del yo, de lo que somos nosotros, para simplemente entregar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras manos y ser usados en ese servicio y desprendernos totalmente. Ese es el verdadero servicio desinteresado, ese donde yo me desprendo de mi propia conciencia y puedo reconocer que estoy siendo usado como instrumento para poder hacer algo. Entonces es muy importante poder reconocer eso y poder tener conciencia de la no conciencia que yo debo aplicar en lo que yo estoy haciendo. Entonces el servicio desinteresado es una de las cosas más importantes en la práctica espiritual y es algo que podemos hacer todos los días. Cuando yo hablo de práctica espiritual, a veces también soy cuidadosa cuando hago reel, cuando hago un contenido, porque lo que yo menos quiero, no parecer, pero dar la impresión y trato de aplicarlo en mi vida, es que esta práctica se vuelva dogmática, es decir, no quiero que se vuelva una rutina en donde solamente en la mañana cuando me levanto a meditar o a hacer mis ejercicios de yoga o lo que sea que haga y simplemente allí se queda. No, vamos a extenderlo, vamos a abrirlo ampliamente y darnos cuenta
el mosquito que nos pica, la rabia que sentimos cuando el mosquito nos pica y nosotros, ahí hay un entendimiento. El mosquito está haciendo lo que él está supuesto a hacer. ¿Dónde estoy yo para comprender eso? Sí, puede ser que él a mí me molestó, pero en la comprensión de que él está cumpliendo también una función es donde yo estoy expandiendo también mi práctica. Y es que son cosas que se nos olvidan. Y se nos olvida porque nosotros estamos siempre en el ego, en la mente, en la satisfacción. Entonces, cuando nos vamos desprendiendo de todo esto, es cuando nosotros podemos ir mucho más profundo y ver que absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor forma parte de una red infinita de conciencia divina y nosotros somos parte de eso, y que absolutamente todo lo que nos pasa y lo que está alrededor de nosotros forma parte de esa red de conciencia. Entonces, cuando nosotros tratamos a través de actos egoicos, de maldad o de hacer una disrupción, un rompimiento de ese tejido, que en realidad nunca se rompe, pero cuando hay esa intención, ahí es cuando nosotros mismos nos quebramos y estamos rompiendo el hilo de la sacralidad de nuestra propia práctica, porque estamos con alguna mala intención tratando de romper el hilo. El hilo no se va a romper, pero nosotros tenemos esa intención. Y en esa intención es cuando las cosas van perdiendo el sentido dentro de nuestra práctica. Es cuando a veces nuestra práctica no es totalmente genuina. Entonces este video es una invitación para que recordemos que la vida misma es una práctica espiritual. Y que cuando yo hablo de práctica espiritual, yo no me estoy refiriendo a algo dogmático, a unas clases de yoga en la mañana, a una meditación de cierta forma. No, yo me estoy refiriendo al sentir de mi enojo profundo, al entendimiento de ese enojo, al entendimiento de por qué el mosquito me pica y yo reacciono, al entendimiento de lo que me puede estar causando en mí algún dolor o algún resentimiento. Cuando ustedes, y lo digo con propiedad, cuando uno se observa de esa manera, porque uno al principio cuando comienza en su camino espiritual, obviamente uno empieza por su práctica que te ayuda, la respiración, todo eso te ayuda a calmar la mente, pero cuando uno la extiende al día a día y uno está en, como dice Krishnamurti, en una alerta total, allí es cuando uno se da cuenta toda la oscuridad que hay en uno. O sea, es una cosa impresionante la cantidad de cosas que uno encuentra. Es como abrir una gaveta que uno creía que estaba limpia y cuando la abres te das cuenta de que aquí en mi casa hay varias así, por cierto, pero que una las abre y uno dice, wow, aquí hay cualquier cantidad de cosas que yo no sabía que existían. Pero la idea de abrir esa caja y encontrar todas esas cosas no es que nos asustemos, es que podamos ser ecuánimes ante esas cosas que existen dentro de esa gaveta. Es una invitación a explorarnos a nosotros mismos y a no juzgarnos, a aprender de alguna manera a reconocernos y a querernos y a saber que esa gaveta la tiene todo el mundo disponible para ser observada, pero que solamente la práctica es genuina y somos valientes cuando tenemos la disponibilidad de abrir la gaveta y observar lo que hay ahí. Y observarlo con lupa y detenimiento. No para juzgarlo, no para decir las cosas buenas y malas, que eso es una cosa muy difícil porque pues yo caigo también en eso, sino para observarlas, desnudarlas. Es como vamos a tener en realidad un bisturí, y ese bisturí simplemente nos va a ayudar a abrir capa por capa, tejido por tejido, y ir viendo de qué va cada uno. Y eso es lo más difícil en la práctica espiritual. Esa es una de las cosas más abrumantes que puede hacer, porque de nuevo, o sea, abres la gaveta y vas a ver cualquier cantidad de cosas que tú no sabías que estaban allí. Y no sabías que estaba allí porque el ego espiritual nos abruma. Porque a veces las prácticas, el yoga, nos dan buenas sensaciones corporales. Y está bien, eso no quiere decir que esté mal, pero nos quedamos enganchadas con ella y nos hacen sentir bien. Y como nos sentimos bien en ese instante, no queremos, no necesitamos seguir viendo y qué más hay allá. No, al contrario,
la práctica espiritual a veces es mucho más suficiente o mucho más fuerte o mucho más, tiene un impacto mucho más grande cuando la práctica nos lleva a no necesariamente sentirnos tan bien. Si hay una cosa de mi práctica que me está dando un dolor o que me está mostrando algo, es con esa técnica que estoy usando, no sé cuál sea, pero digamos que sea, no sé, la observación o lo que sea, ahí tengo que usarla más. O sea, está siendo útil. Esto no es masoquismo. Esto es tener la intención genuina de seguir indagando en ella. Y es, por ejemplo, ayer leí un libro de Ram Dass, pero no Ram Dass el que ustedes conocen, el de Maharaji, sino Ram Dass, un gurú que existió, yo creo que fue en los 800, se escribe corrido, y él decía, hay tantas prácticas espirituales y tantos dogmas. Y él porque se realizó con un mantra, ¿verdad? Y él decía, y es tan fácil, es simplemente ir adentro reconociendo la divinidad que está en nosotros. Y eso no quiere decir que cuando él decía eso, él no se dio cuenta de sus propias oscuridades. Al contrario, yo me imagino que en su trabajo espiritual, por darse cuenta de eso, él pudo ver lo que verdaderamente residía en él. Y él allí en ese libro invita a que vamos tan adentro en que nos conectemos más allá de los sentidos, de las sensaciones y de esos deseos que tenemos de estar siempre como alegres y en satisfacción. Y él dice, ríndanse a eso, aparten eso, vayan profundo y conecten con esa divinidad que está dentro de ustedes. Hagan un esfuerzo profundo por ir allí. Entonces cuando él lo decía a través del mantra, ¿verdad? Porque esa era su forma de práctica. Él decía, puedes hacerlo solamente evocando el nombre de Dios. Y eso es una práctica. Digamos que esa es una práctica que no funciona. Bueno, sigamos allí. A lo mejor la otra práctica, no sé, es la meditación profunda. Pero esa es una práctica, el mantra. Es algo que él llevaba aquí en una mochila y que lo usaba todo el día. Y esa práctica lo traía él a la observación profunda de lo que estaba dentro. Entonces, por ejemplo, a veces yo hago un live o a veces yo hago algo y para mí hacer todo esto es una forma, no sé, de servir. Yo siento que a través de mí, bueno, se dicen cosas y ya, eso es todo. Al principio uno buscaba un resultado. ¿Cuántas vistas hay? El video salió bien, el video no salió bien. Pero simplemente es desprenderse de todo y saber que esto que alguien esté viendo de alguna forma le va a servir. Y allí se verá reflejada la divinidad que está en mí, que está en todo, de alguna forma. Es lo que él nos invitaba. Él decía, despréndete de todo, despréndete de lo que los sentidos están buscando cada vez que haces algo, que es una satisfacción inmediata. Y sigue allí dando, desprendiéndote de todos los frutos de las cosas que haces y simplemente ver cómo todo lo demás va evolucionando. Y esa es la invitación de la verdadera práctica. Entonces, seamos muy conscientes de que el ego es muy inteligente y que aun cuando tengamos una práctica espiritual, él se mete y él se cuela. No es que él es malo o él está tratando de que tú sobrevivas en este mundo, por eso él es útil, pero él no quiere morir y él sabe que de alguna manera cuando trascendemos espiritualmente, cuando vaya a suceder el momento de la autorrealización, como le sucedió a todos los místicos y yogis, que en algún momento vamos a pasar por eso, él va a morir y el ego no quiere morir, entonces él se resiste y él se esconde y se viste y se disfraza de cosas espirituales y se mete en nuestra práctica y nos hace creer algunas cosas. Y es ahí cuando el arma para combatir esto es la autoobservación profunda. Y la autoobservación profunda es la mejor práctica espiritual que podemos tener. Porque la llevamos a todos lados, porque está disponible y porque es la que a carne viva nos muestra las cosas tal y como son. Entonces, bueno, no desperdiciemos nada. No sintamos que nuestra práctica solamente son unas horas al día. No lo son. Bueno, si tú quieres hacerlo así, la práctica
Todo lo que hacemos se convierte en práctica cuando la observamos. Cualquier cosa que yo haga no es práctica si no la estoy observando, pero es práctica cuando yo la observo, cuando estoy inmiscuido en ese presente. En ese instante en donde yo decido ver que lo que estoy haciendo, cuando yo decido incorporarla, se hace parte de mi práctica cuando yo decido mirarla profundamente y observarla. Eso forma parte de la práctica. Pero de nada nos sirve, por ejemplo, hacer una secuencia de yoga en la mañana, pero yo no estoy allí. No me va a servir. Pero de repente, 3 horas después, me dedico a observar la mente y en esa observación, mientras estoy pelando papa, es mucho más productiva que la rutina de yoga que hice esta semana. Porque se convierte en práctica cuando soy genuinamente capaz de reconocer la necesidad que tengo de observarla. Si yo no quiero observarla y me niego a hacerlo, ahí hay un problema. Ahí estoy desperdiciando el que la vida me está mostrando esa oportunidad de observación. Entonces eso se convierte en práctica cuando yo decido observarla. Si no la observo, es otro acto más. O sea, es pelar papas y porque necesito hacer, una ensalada. Pero cuando yo me dedico a pelar papas y observarme en ese acto y ver qué viene de allí y observarlo, eso se convierte en práctica. Entonces nada es desperdicio. Nada es desperdicio. Entonces, la invitación es eso. Y algo que también escuché en un podcast de Ram Dass, que él siempre nos impresiona. Él decía, cuando yo comparto, en aquellos años 70, 80, cuando yo comparto esto que comparto con las comunidades, es decir, sus speech, las cosas que él compartía, lo que él hablaba, él decía, yo no lo hago no me recuerdo bien, como que él lo hago desde el dar, pero lo hago no desde el conocimiento, sino desde el ser. Y ahí hay una gran diferencia, porque por ejemplo, si yo estoy aquí dándoles a ustedes algo desde lo que yo sé, porque leí, se vuelven algo mecánico. Pero a través de todo lo que yo doy y de lo que yo transmito, cuando él lo puso en palabras, yo nunca había podido describir en palabras. Cuando uno comparte algo como esto que yo estoy compartiendo con ustedes, por lo menos yo sentí eso. Yo lo hago desde el ser, no desde el compartir algo que leí. Y eso es algo que siempre me ha acompañado. Cuando yo comparto algo, lo hago porque lo siento. Y es que todo lo que hacemos así debe ser. No me pasa con todas las cosas, pero con este contenido que yo preparo, yo lo hago desde el ser, no desde el conocimiento. Porque cuando es desde el conocimiento, uno analiza, uno busca y lee, y uno piensa lo que va. No, pero cuando uno lo hace desde el ser, desde el compartir, en realidad tú te das cuenta que ni siquiera eres tú la que habla, sino, como dije al principio, eres un instrumento y ahí todo va saliendo, sin creerte nada de lo que estás diciendo. Yo nunca veo mis videos, ni los analizo, ni veo qué dije, si lo dije mal, si lo dije bien, no tengo idea. Yo los pongo y ahí quedan. Y los vengo haciendo desde 2017 y paré luego un rato y luego volví y yo no veo ninguno de mis videos. Pero es eso, es saber que somos instrumentos y que en cada usada que la divinidad tiene de nosotros nos observamos y soltamos los resultados. Y esa es la invitación a la práctica. Simplemente hagamos eso y ustedes van a ver cómo todo se vuelve práctica. Y la vida se puede volver un poco tediosita y grosera contigo. Te grita y te dice, mira todas las cosas que tienes que no habías visto. Y así se vuelve. Y ya uno ahí tiene su discernimiento y puede saber si uno quiere, uno discierne y uno dice, ¿qué hago con toda esta información? ¿La mantengo? ¿Medito en ella? ¿Mejoro? ¿La sigo observando? ¿O simplemente vuelvo a cerrar la gaveta?
con todas las cosas sucias que hay ahí feas y la vuelvo a cerrar. Eso también es otra opción. Y está bien. En algún momento la gaveta la vas a volver a abrir. Porque cuando tú empiezas a iniciarte en tu camino espiritual, aunque tú lo niegues, siempre va a volver a ti. O sea, nunca te vas a poder salir. Es como entrar a un cartel de las drogas. El que entra no sale. Es lo mismo. No vas a poder salir. No hay forma de salir de él. Puede ser que tú te escondas y que trates de, bueno, yo no quiero ver eso. Pero es que eso te está viendo a ti y te está recordando que tienes que verlo. En algún momento vas a volver a una crisis que te va a agarrar la cabeza, va a abrir la gaveta y te la va a meter a la gaveta para que lo veas. Eso es lo que va a suceder. Entonces no tenemos solución. Hay que mirarlo, hay que verlo, hay que hacer mucho trabajo y es una de las cosas más difíciles. O sea, yo no les puedo decir la cantidad de cosas obscuras que yo he encontrado en mi gaveta. O sea, cosas que yo no me imaginaba que estaban allí. Rencores, envidias, sentimientos de que no hay valor en mí, de que no tengo nada que hacer, de que lo que hago no es suficiente. O sea, es que es una cantidad de cosas que son indescriptibles, que a lo mejor ustedes me ven aquí haciendo contenido y hablando, no, pues ella tiene tal vez medio camino recorrido. No, uno se da cuenta que uno no ha recorrido, o sea, que simplemente hemos dado unos pequeños pasos. Entonces lo único que nos ayuda o que nos mantiene en ánimo es la disponibilidad de uno querer seguir caminando. Es lo único que te mantiene vivo. Bueno, que quieras seguir haciéndolo y que sigas caminando pese a lo que puedas encontrar allí. Y es increíble todas las cosas que uno consigue. Pero cuando uno genuinamente está caminando, cuando uno verdaderamente quiere seguir descubriendo, y es difícil, es muy difícil, es es lo más difícil que hay. Querer seguir caminando cuando uno va encontrando todas las cosas que uno va encontrando en el camino. Entonces, bueno, llevamos 35 minutos, no veo comentarios, creo que vi uno por aquí. Dice Armando, súper interesante tema, gracias Armando, espero les sirva. Pero bueno, la invitación es eso, todo es parte de la práctica espiritual, todo. No crean que la práctica espiritual es hacer yoga, hacer meditación, no, es más, si ustedes quieren ni hagan eso, obsérvense todo el día. Por eso es que Krishnamurti es uno de mis maestros preferidos, porque él no hacía nada de eso, él se observaba. Y esa es una de las mejores prácticas que podemos hacer, observarnos y con mucho valor reconocer todas las cosas que hay allí. Nada más genuino que eso. Y bueno, y poco a poco la gracia de Dios nos va acompañando y si nos sentimos solos, pedirle a Él su intervención de que nos ayude con esa carga, de que la aliviane y de que poco a poco, bueno, queremos ir puliendo eso. Ramdas usaba una metáfora, de hecho hay un libro de él que se llama Puliendo el espejo, porque él decía, si el espejo estuviera limpio, viéramos realmente lo que somos, ¿verdad? Que somos más allá de una mente y de un cuerpo. Pero como el espejo está sucio, no nos vemos y vemos sombras y eso es todo lo que vemos. Pero más allá de todas esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, cuando se pule, y el pulir es la práctica, ahí es cuando nos damos cuenta que más allá de todas esas cosas que no nos gustan, hay algo divino en nosotros. Y a eso vinimos a la tierra, a descubrir esa divinidad, que es la conexión con el todo, que es la conexión, la reconexión, porque en realidad ni siquiera es que estamos desconectados, es que no vemos esa conexión, porque el espejo está sucio. Entonces, esa es la invitación profunda que hay. Bueno, hoy los dejo, espero este video les sirva de todo corazón.